Bueno, chicos, ok. Vamos a empezar y ya ahorita a ver quiénes más se conectan. ¿Sale? Y bueno, vamos a empezar por este punto. Gustavo. A ver. Y empezaron a llegar más. Bueno, la materia viene siendo arquitectura de computadoras y vamos a empezar por ahí, ¿sale? Entonces, eh, pues resulta que al final de cuentas, como cualquier innovación tecnológica, se empieza con algo y a partir de eso se sigue innovando, ¿sale? Realmente siempre seguimos buscando qué le podemos mejorar, qué puede salir mejor, cómo lo podemos cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la computadora al final de cuentas es ese producto el cual tenía tales características y de repente, conforme va evolucionando la ciencia, los elementos que existen, que en este caso es la tecnología, pues la computadora empezó a evolucionar como tal. Entonces, aquí vamos a tocar dos conceptos que manejan esa evolución del equipo de cómputo. ¿Sale? El primero de ellos es el concepto de la arquitectura, ¿sale? ¿Alguien me puede ayudar a leer la primera parte, una arquitectura? Una arquitectura es un modelo de sistema dentro de un contexto específico que representa los componentes necesarios para desarrollar el sistema desde una perspectiva o punto de vista particular. Ok, muchísimas gracias. ¿Le entendieron? Porque yo cuando lo leí nunca le entendí. Entonces, así como que, a ver, espérate, ¿a qué te refieres, no? Entonces, yo empecé a imaginármelo desde el punto de vista del concepto de arquitectura, ¿sale? Es un edificio, es una forma, es el diseño de un automóvil, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, por ahí es como vamos a empezar a encontrar este primer concepto de arquitectura, ¿sale? De ahí, resulta que la arquitectura es un concepto, un diseño como tal. Entonces, ese diseño, dependiendo de lo que nosotros hagamos, tiene una manera de poderse utilizar, ¿sale? Que en este caso la utilización sería un concepto nuevo que se llama organización, ¿sale? Entonces, ¿cómo un diseño se puede organizar? Voy a tratar de poner un ejemplo, a lo mejor no tiene que ver con esto, pero a lo mejor me pueden entender un poquito más. Un mueble donde ustedes guardan su ropa, ¿sale? Tiene un diseño. Puede ser lugares mucho más grandes que otros para los vestidos, lugares más pequeños para los zapatos, cajones más pequeños. Entonces, esa es la arquitectura, ¿sale? Tiene una manera de cómo yo lo puedo visualizar y probablemente no todos tienen el mismo closet donde guardan sus cosas. Entonces estamos hablando de una arquitectura distinta como tal. Pero la manera de organizar el closet probablemente sería, simplemente tengo mi ropa, la hago una bola y la meto, ¿sale? Esa es una manera de organización, ¿sale? La ropa va a estar ahí organizada en una bola, porque así me gusta a mí guardar mis cosas en una bola y de esa manera las empiezo a meter, ¿sale? Entonces, probablemente no es la mejor, ¿sale? A lo mejor alguien más, al contrario que yo, probablemente plancha su ropa, de repente la empieza a doblar, la pone muy bien y la organiza. La va a organizar ya sea por tipo de prenda, a lo mejor alguien organiza su ropa por colores, etcétera, 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 ropa de invierno, ropa de calor, no sé. Ese es un concepto de organización, ¿sale? Que es la manera en cómo se hace la actividad dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, la organización básica de una computadora consiste en lo que viene siendo la unidad de entrada,
por medio de la cual se introducen datos e instrucciones, la unidad central de procesamiento, donde se procesan los datos de acuerdo con las instrucciones dadas, y la unidad de salida, por medio de la cual se representa la información resultante al usuario. En tres partes generales: entrada, proceso y salida, que es lo que hace una computadora al final de cuentas, ¿sale? Una computadora, su objetivo principal es procesar la información. Nosotros colocamos información desde bases de datos, capturas, etcétera, etcétera. De ahí va a hacerle algo, no sé de qué manera, le va a generar un proceso y al final de cuentas le va a regresar algo al usuario final, que viene siendo la solución o una ayuda para tomar decisiones de acuerdo a lo que tiene. Entonces, ahí estamos con estos primeros dos términos que están a lo mejor todavía un poquito complicados para entender, ¿sale? Entonces, en esta parte de la organización sería el funcionamiento, ¿sale? Es la operación de cada componente individual como parte de la estructura. ¿Cómo van a hacer las cosas? ¿Sale? ¿Cómo hace las cosas la unidad central? ¿Cómo hace las cosas la unidad de entrada y la unidad de salida? ¿Cómo lo van a hacer? Cada una lo puede hacer de diferente manera y así lo vamos a ver, ¿no? Las computadoras de la primera generación lo hacían de cierta manera, lo procesaban de otra manera y me generaban una salida de otra manera completamente distinta, simplemente por la tecnología que existía en ese momento. Entonces, aquí yo ya le empiezo a entender un poquito más. Ok, entonces, si tú me hablas de organización, lo que me estás tratando de decir es la manera en cómo internamente cada uno de estos tres módulos va a realizar su trabajo, ¿sale? Entonces, eso es, en teoría, la organización de la computadora, ¿sale? Entonces, ya tengo ese primer valor como tal, ¿sale? Entonces, aquí es como a mí me va a ayudar a entenderlo un poquito, ¿sale? Y de ahí, la arquitectura viene siendo el concepto de lo que sería el diseño, ¿sale? Entonces, la organización, ARISA. La organización básica de una computadora consiste en la unidad de entrada, por medio de la cual se introducen datos e instrucciones, la unidad central de procesamiento, por donde se procesan los datos de acuerdo con las instrucciones dadas, y la unidad de salida, ¿sale? El cual representa el resultado final al usuario. Entonces, nosotros vamos a tener realmente esto, ¿sale? Esta es la organización de mi procesador, ¿sale? Dependiendo el nivel del procesador que tenga, dependiendo de la era, la generación en la que se generó, pues realmente existe una manera que en ese momento creíamos que era la más adecuada para poder procesar los datos. Entonces, a este concepto es al que se le llama organización, ¿sale? Entonces, es mis tres datos, ¿sale? La entrada, el proceso y la salida. Entonces, esta parte es lo que se conoce como organización. Entonces, yo empecé hablándoles de un concepto de innovación, ¿sale? ¿Por qué? Porque el concepto de innovación nosotros siempre lo estamos generando y la computadora siempre va a seguir haciendo ese concepto de innovación, ¿sale? Me voy con algo bien sencillo, no sé, prepararse un hot dog, ¿sale? De repente tú tienes tu arquitectura, ¿sale? Probablemente es un pan mucho más grande, es una salchicha o dos salchichas pequeñas o una salchicha gigante, le vas a colocar ciertos elementos, cómo lo vas a presentar, cómo se va a ver es el concepto de la arquitectura, pero también tiene que ver la organización, y la organización estoy hablando en la manera en cómo tú estás preparando el producto para darle el sabor que tú creas que sería el correcto. Y creo que a todos nos ha pasado. Si estás aprendiendo a cocinar, las primeras veces se ve bien feo lo que estás haciendo, probablemente sabe mal, pero te lo tienes que comer. Y después de que ya empiezas a ver, ok, ¿sabes qué? Me pasé de tiempo, no me pasé de tiempo, me pasé de sal, me pasé de esto, me faltó esto.
empiezas a tener un poquito más, mayor idea. Y estamos innovando. La organización la vamos a corregir y corregimos, ¿por qué? Porque ahora va a ser la manera en cómo voy a funcionar dentro de la computadora. ¿Cómo va a hacer las cosas la computadora? Mac creo que sacó un nuevo procesador, ¿no? ¿Alguien me dice por ahí? Mac sacó un nuevo equipo con un nuevo procesador, ¿sale? Que comentaron, ¿sabes qué? Nos salimos de Intel, ya no vamos a manejar procesadores Intel, vamos otra vez a regresar a lo que hacíamos nosotros vamos a generar nuestros propios procesadores y se supone que esa computadora anda como en 30,000 pesos, ¿sale? Pero resulta que tiene una organización distinta, tiene una manera distinta de hacer las cosas. O, ¿por qué es más caro un iPhone que otro teléfono como tal? Estamos hablando de la organización, ¿sale? El concepto del procesador. ¿Qué es lo que hace el procesador? De alguna manera están encontrando que puede ser mucho más rápido el procesamiento si organizo de una manera distinta esta parte. ¿Te escucho? Ay, Guillermo Giovanni, perdón. Sí. Bueno, yo cuando escuché esa noticia de Apple me puse a investigar porque, bueno, estoy curioso para ver cuál era la diferencia y resulta que en la historia de Apple primero hacían sus procesadores como en integrados como los de IBM. De hecho creo que usaban ciertos procesadores como los Motorola y ya cuando empezaron a hacer los suyos pasaron a la arquitectura de procesadores que se llama PowerPC. Después se pasaron a la arquitectura x86 y x64, que es la que manejaba Intel. Y ahorita se supone que los nuevos se pasan a la arquitectura ARM, que se supone que es la misma arquitectura que tienen todos los teléfonos Android y los iPhone. Y pues básicamente lo que vi es que la única ventaja que tienen es el aprovechamiento ¿cómo se llama? De la energía, que son más eficientes energéticamente y que no necesitan tanta ventilación, o de hecho incluso pueden estar sin ventilación, pues, así como los teléfonos, ¿no? Pero de ahí en fuera se supone que en poder sigue siendo mejor el Intel hasta ahorita. Ok, entonces, tendríamos que ver, ¿no? Al final de cuentas, esto nos va a ayudar a decidir ¿qué tipo de equipo o de cómputo necesitamos realmente para trabajar, ¿sale? Porque también tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con las necesidades. ¿A qué me refiero? Imagínate que, no sé si alguien sea papá, pero cuando sean papás, que su hijo de primero de secundaria les diga, oye, ¿sabes qué? El maestro me dice que necesito una compu, ¿no? Y tú dices, puta, pues ya que no, hay que comprarte compu. Entonces, sí, pero resulta que me pidió la última Mac. Entonces, si ahorita cuesta como 30, imagínense, a lo mejor en esa época van a ser 50 o más. Entonces, así como que, oye, espérate, aguanta, vas en secundaria y de repente quieres una Mac, ¿te funcionará? ¿Estás seguro que sí te funciona o te crees que te falta algo, no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la tecnología, viene siendo el modo de procesador, el modo de organización que va a tener. Entonces, su compañero comenta que se están enfocando un poquito más a los sistemas tipo Android, tipo teléfonos celulares. Al final de cuentas, esa tecnología viene siendo la tecnología embebida que le llaman, y la tecnología viene siendo para que pues, realmente la batería dure más y el concepto de que pues no se caliente tanto el producto. Ustedes se dan cuenta que ahorita es lo que a lo mejor nos están vendiendo. Ya nos quitaron muchísimas cosas en la computadora, ya las lab ya no traen lector de discos duros, ¿sale? Entonces cada vez las lab las están haciendo más pequeñitas, que es a lo que vamos, ¿no? Esa tecnología tipo celular, que a lo mejor aún no me llega una computadora como tal, el celular o la tableta, todavía no llega a ese mismo nivel, pero sí me está sacando de apuros. Entonces, la organización viene siendo ese concepto, ¿no? Donde, ok, yo sé que puedo moverlo un poquito más a esto y hacer que esto empiece a ser un poquito más rápido, porque al final de cuentas,
es lo que se necesita, que realmente la información viaje de una manera más rápida, se almacene de acuerdo a lo que necesitamos y que el equipo sea más eficiente, ¿sale? Entonces, yo no puedo comparar, bueno, sí podría comparar programas viejitos contra lo que tenemos actualmente o con videojuegos, ¿sale? No necesitaban tantos requerimientos como actualmente, pero estaban diseñados a ese concepto. Esos programas trabajaban a esas arquitecturas, ¿sale? Se diseñaban con esas arquitecturas. Ahorita se trabaja con otras arquitecturas y se está diseñando juegos, desarrollos bajo esa arquitectura. Estás diseñando para lo que está actualmente y por eso cada vez necesitas mayores recursos para trabajar. Entonces, aquí yo tengo lo que sería esa organización. Y la organización es la manera en cómo internamente la entrada, el procesamiento y la salida se enlaza para darme la solución a lo que yo quiero. Ahora, viene la otra parte. A lo mejor aquí ya es el concepto de la arquitectura. La arquitectura viene siendo, yo les decía, imagínenselo como un edificio. Entonces, la arquitectura, ay, perdón, aquí está. La arquitectura viene siendo la manera en cómo está organizada realmente físicamente la estructura de la computadora, ¿sale? ¿Qué arquitectura está manejando? Entonces, vienen con lo que sería en qué lugares se encuentra la memoria, dónde está el CPU, dónde entro, dónde salgo, dónde están los buses, etcétera, 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 para tener esa interacción. Ya es la parte física del equipo de cómputo. Entonces, si somos honestos, ¿recuerdan cómo eran las primeras generaciones que trabajaban con bulbos de computadoras? Por ahí han de haber visto alguna fotografía de esas primeras computadoras, la famosa ENIAC. ¿Sí la recuerdan? ¿Han visto una fotografía de ese tipo? ¿Sale? Yo la quiero mencionar por la arquitectura, ¿sale? El bulbo, pues al final de cuentas era un tubo de cristal, el cual cuando funcionaba generaba calor. Entonces, tú no podías tener en esa arquitectura diseño de cómo ponerla dos tubos cerca, porque ahorita a lo mejor, no sé, ya, bueno, los focos ya no calientan tanto, pero cuando les tocaba cambiar un foco de los viejitos de su casa, ¿cuántas veces nos quemamos por tratar de cambiarlo? Porque estaba prendido, se fundió y al quererlo cambiar, te generaba calor. Entonces, estaba caliente. Si tú ponías los bulbos cerca, o sea, al final de cuentas, el calor que generaban todos ellos, pues lo que iba a hacer es que los iba a reventar. Entonces, las computadoras eran lugares grandes para trabajar y los bulbos estaban separados para que tuvieran la ventilación necesaria para que pudieran trabajar. A eso me refiero con la arquitectura, ¿sale? Entonces, es la ubicación. De ahí, pues, evolucionaron y cada vez la ubicación ha hecho que los productos, como bien lo decía su compañero, se calienten menos. Entonces, esa es parte también de la arquitectura. Se calienta menos porque ya estoy utilizando una nueva tecnología, estoy utilizando nuevos materiales, estoy utilizando esto. ¿Y eso qué hace? Como se calientan menos, pues yo lo que hago es que mis productos, probablemente la arquitectura la puedo cambiar. Los puedo juntar un poquito más y hacer cada vez más pequeño el uso de mi arquitectura. Entonces, mi diseño cambia. Entonces, por ahí van las cosas, ¿sale? Entonces, esos son los conceptos que tenemos, ¿sale? Arquitectura viene siendo este diseño físico de cómo estaban los componentes en ese momento, ¿sale? Y la arquitectura era un estándar, ¿sale? Al principio, cada quien tiraba por donde podía y se dieron cuenta que no era así la cosa, ¿no? Entonces, pues, ok, vamos a ponernos de acuerdo en algo, que fue la solución más real que pudieron hacer y, ok, nos ponemos de acuerdo en algo y ahora sí, vamos a generar una arquitectura. Y esta arquitectura, pues, todos la vamos a seguir, todos seguimos este proceso, así están los productos y de ahí empezamos a desarrollar todos sobre lo que tenemos, que al final de cuentas, el tener una estandarización de cosas, ahorita creo que a nosotros nos ha jugado mucho en ventajas como tal, ¿sale? No sé, ¿qué piensan ustedes del puerto USB? ¿Creen que está más chido o era más chido antes cuando tenías
un montón de cables, el LPT1, los seriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que funcionó hacer una estandarización en ese puerto USB? O, pues, como que no hubo tanto de dónde buscarle. Te escucho, Freddy. Bueno, pues más que nada, creo que va mano a la globalización, ¿no? Al fin y al cabo, la reducción de los puertos USB fue para quitar lo que es el acceso ya pues, de discos, hasta literal algunas computadoras ya ni siquiera traen para la micro, porque pues, la mayoría utiliza más la USB. Ok. Tendría siendo en mano a eso. O sea, también les hizo un ahorro económico como tal, en vez de ponerle lector de discos, mejor le ponían 2 por USB y se acabó. Exactamente, ¿no? Realmente nos ayudó, nos ayudó, nos ayudó, nos ayudó. Lo mismo sucedió con los teléfonos celulares. ¿Sale? Cada teléfono celular tenía su propia entrada casi casi para poder cargarlo y en algún momento empezaron a hacer un puerto estándar para que la mayoría de los teléfonos llegara a tener realmente la misma conexión como tal. Entonces, sí nos ha ayudado, nos han dado ventajas para poder trabajar como tal. Entonces, por acá es lo que tenemos ahorita, la organización y la arquitectura de lo que viene siendo nuestra computadora, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener lo que viene siendo este proceso. Este proceso es el que realmente se realiza dentro de nuestra computadora, ¿sale? Un sistema de transferencia de datos, mecanismos de control, recursos de procesamiento de datos y recursos de almacenamiento de datos. Esto es lo que realmente la computadora va a hacer dentro de ella. Y pues su funcionamiento me indica que va a realizar, en este caso, estas operaciones. ¿Sale? Va a realizar 4 operaciones. La primera sería transferencia de datos desde un periférico o línea de comunicación a otro, ¿sale? Entonces, esto me va a ayudar a poder transferir información, que al final de cuentas, yo les decía, la programación en base a arquitectura de computadoras y a organización es cómo leo un puerto para obtener información, hacia dónde lo tengo que mandar y cómo lo voy a hacer, ¿sale? Entonces, esa es la primera cosa que nosotros hacemos para poder controlar la computadora, la transferencia de datos. El segundo sería el almacenamiento desde un dispositivo externo al almacén de datos, ¿sale? Para leer o escribir o viceversamente. Entonces, de acá, ¿cómo hago? Yo voy a leer de un dato a otro, o más bien, desde un puerto lo puedo guardar en mi almacenamiento principal de mi equipo de cómputo o lo puedo regresar a otra unidad USB externo o lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ya van 2 de esos elementos que nosotros estamos tratando de conocer. Otro más sería el procesamiento de datos, ¿sale? ¿Qué es lo que hacemos? Le tenemos que mandar información y una vez que le mandamos información, aquí tiene que hacer algo. O le sumo, le resto, le multiplico, le divido, ¿qué voy a hacer? Y una vez que le haga el procesamiento con esa información, ¿qué hago? ¿Lo regreso o lo almaceno? Entonces, es lo que me va a permitir poderme estar moviendo entre estos elementos como tal, ¿sale? Y procesamiento de datos en tránsito entre el almacén y el exterior, ¿sale? Entonces, en algunos momentos, probablemente yo no voy a mandar información, ¿sale? No voy a guardar información. Puedo transitar la información, venir desde acá, hacer un procesamiento de datos y de ahí llevarlo hacia afuera o en algún momento dejarlo dentro de mi almacén. Entonces, esas son las acciones que realiza un procesador. Y aquí viene la interacción, ¿sale? ¿De qué manera
los datos entran como tal. Operación, movimiento de datos. Mandar desde un dispositivo X la información, llevarlo y mandarlo nuevamente a un dispositivo externo dentro de mi equipo de cómputo. Que esto es un movimiento de datos que podemos hacer dentro de mi computadora. El otro sería operaciones de almacenamiento. La información va a viajar desde este punto, ¿sale? Una USB, el teclado, lectura algún programa como tal y hacer la transferencia de datos, pasar por el control y al final de cuentas almacenarlo dentro de lo que sería nuestra memoria como tal. Entonces, aquí estamos viendo cómo esta interacción va a tener diferente manera de llegar, ir y quedarse. Entonces, es lo que nosotros estamos generando. Otra más sería de los datos almacenados internamente en mi equipo de cómputo, ¿sale? Aquí sí sería lo que conoceríamos como nuestro disco duro. No puedo dibujarlo. Entonces, de aquí estamos obteniendo información, esa información la procesamos, el procesamiento de datos va a ser suma, multiplicación, división, lo que quiera hacer, y al final de cuentas sería volverlo a dejar en este mismo lugar, ¿sale? Que es otra de las cosas que se hace dentro de la computadora. No hace muchas cosas la computadora en teoría, ¿sale? No hace muchas. Probablemente con todo lo que hacemos nosotros, digamos que la computadora hace maravillas, pero son operaciones muy sencillas que tiene que hacer y son operaciones que se siguen repitiendo en muchas ocasiones para poder llegar a obtener lo que necesitamos. Y operación con procesamiento de datos almacenados o del exterior, ¿sale? A lo mejor me dan un dato, una clave, tengo que entrar al control, hago el procesamiento de datos, busco información de la base de datos, la complemento con lo que me dieron y la regreso como tal. Entonces, la información va a tener estos diferentes tipos de interacciones, ¿sale? Entonces, realmente la computadora se encarga de hacer esto, ¿sí? Desde la parte interna es lo que la organización me está indicando. Ok, ya me comentaste que la organización es los procesos internos que realiza cada uno de los elementos, pero ahora yo les puse el ejemplo del hot dog, ¿sale? ¿De qué maneras puedo hacer cada uno de ellos? ¿Sale? Va a haber diferentes maneras, dependiendo de la arquitectura que existía en ese momento, de la tecnología que existía en ese momento, existían diferentes maneras de procesarlo. Y como producto de innovación, pues cada vez que se sigue generando algo nuevo, pues se trata de mejorar, ¿sale? Ok, a lo mejor este proceso sí me sirvió, este proceso no me sirvió, aquí estaba muy lento, me está dando muchos problemas y poco a poco se va generando las mejoras para que la computadora o los procesos que genera la computadora sean mucho más eficientes con respecto a lo que nosotros estamos encontrando, ¿sale? Entonces, aquí es lo que al final de cuentas tiene un equipo de cómputo. El equipo de cómputo va a tener estos conceptos: entrada de información, proceso de información y salida de información. Es lo que está generando esta parte, ¿sale? Entonces, hasta acá, ¿qué dudas son las que tienen con respecto a estos primeros dos conceptos que siento yo que a veces cuesta un poquito entenderles? Arquitectura de computadoras y organización de computadoras. ¿Cuáles son los problemas que crean aún tener con esos dos elementos? ¿Alguno? Entonces, arquitectura viene siendo el diseño como tal. Sí. O sea, el diseño
de cómo se estructura la computadora, sus partes, sus componentes, para poder realizar sus operaciones. En cuanto a lo de la estructura de la computadora, es cómo realiza dichas operaciones. Así es, Esos ¿sale? tres órdenes. La organización, le llaman organización, que es ese concepto, cómo está estructurado como tal. Entonces, yo les decía, arquitectura, imagínenselo como el automóvil, ¿no? ¿Sale? El automóvil, no sé, nos compramos no sé qué cosa, no sé, uno de aspecto aerodinámico, ¿sale? Entonces, ya tengo la arquitectura, es la parte de cómo se va a ver, ¿sale? Entonces, dependiendo de esa arquitectura y la tecnología fue que pudimos hacerlo aerodinámico, tiene llantas más bajas, tiene llantas más anchas, dependiendo para dónde lo vamos a colocar, es lo que le estamos colocando a esa estructura o a esa arquitectura como tal. Que si lo pasamos otra vez a la computadora, sería ese diseño, dónde quedaron ubicados los diferentes componentes dentro de la placa base, qué arquitectura es la que trae en ese momento para trabajar, qué tipo de buses, es a 32 bits, es a 64 bits, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de la arquitectura. De ahí venía el concepto de la organización. Muy súbitamente, a ese carro bien padre que teníamos, no le compramos motor, pero tenemos el de un bochito que nunca ha fallado. Entonces, le voy a poner a ese carro aerodinámico el motor de un bochito, ¿sale? Que sería la organización. Entonces, ¿de qué manera funciona ese proceso? ¿Sale? Llega la gasolina, qué hace ese motor, cómo va a funcionar, para dónde va a ir, tal, 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 y es la manera de organizar. ¿Cómo está haciendo el proceso para que el vehículo funcione, para que el vehículo se mueva? O organización, ok, tenemos mayor presupuesto. Lo que hacemos es, en este caso, colocar probablemente un motor eléctrico. Y entonces el motor eléctrico lo que va a hacer es lo mismo, va a hacer que el vehículo se mueva, pero ahora su manera de hacerlo es distinta. El proceso cambió, ¿sale? Entonces, no sé si ya los perdí otra vez o no, ¿sale? Arquitectura es físicamente cómo está organizado las partes de mi equipo de cómputo. Y la organización de la computadora viene siendo la manera en cómo internamente hacen los procesos de entrada, procesamiento de datos y salida, ¿sale? Entonces, no siempre los vamos a hacer de la misma manera, ¿sale? No sé, me voy al punto. ¿Quieres ligar a una chava? Y de repente simplemente llegas y les dices, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia? Y listo, ¿sale? ¿Te funciona o no te funciona? A veces. A veces, ok, a ti a veces, a mí nunca. Entonces, punto. ¿Ves que no funcionó? Ese fue un proceso, fue un modelo, fue una manera de cómo hacerlo. De ahí buscas otro modelo, ¿sale? ¿Cómo hago para mandar un dato desde este punto hasta este otro punto? ¿O cómo hago para mandar un dato desde este punto hasta este otro punto? Ejemplo, ¿recuerdan las estructuras de datos? Si es que alguna vez programaron estructuras de datos, el modelo de burbuja, el modelo de, ahí se me fueron los nombres, el modelo de burbuja, para poder organizar información, ¿sale? Para poder meter registros en algo que no fuera una base de datos. No existían las bases de datos, ¿sale? Entonces ocupábamos archivos y dentro de un archivo guardábamos información, pero de repente las cosas van cambiando. Entonces vas buscando mejoras, 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 mejoras y poco a poco vas a ir encontrando qué sí te sirve y qué no te sirve, ¿sale? Entonces, eso es más o menos lo que es la organización. La organización es la manera interna, cómo hago algo, ¿sale? Yo te ponía el ejemplo de cómo organizas tu closet, ¿sale? Realmente eres de los que acomodan la ropa bien y la pone planchada y doblada y hasta a lo mejor por color o simplemente agarramos una bola y la metemos. Funciona, me está haciendo lo mismo, pero a lo mejor el hacerle una bola y el organizarla no es la manera correcta en ese momento de trabajarlo. Entonces, por eso comento, la organización también cambia. La organización de la computadora
va a cambiar, porque la idea es mejorar. ¿De qué manera puedo mejorar que haga la lectura, escritura, lectura de datos, mi computadora para hacerla mucho más rápido de lo que eran los modelos anteriores? Porque así va a funcionar, ¿sale? Había poca tecnología, funcionaba la computadora, se empezó a mejorar y se mejoraba tanto arquitectura y tanto organización de computadora, que son los métodos que se ocupan para hacer esas actividades. Entonces, de esa manera es como está funcionando nuestro equipo de cómputo. No sé si ya se enredaron más o cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Sale? Entonces, a ver, regresamos a esta parte, a ver. Aquí está esto. Ahora, esos dos puntos los podríamos unir en estos dos conceptos que vienen, ¿sale? Una computadora en su estructura a nivel superior, ¿sale? Nivel superior probablemente es lo que conocen todas las personas. ¿Sabes qué? Tu computadora tiene un procesador, tiene una tarjeta madre, tiene la memoria RAM, el monitor, el mouse, el teclado, etcétera, etcétera. Pero no está explotada internamente, ¿sale? Entonces, eso es lo que conocen las personas a través de la computadora. Si tú le preguntas a alguien, oye, tengo problemas con mi compu, ¿no? ¿Y qué tienes? Y ya te pueden decir, no, pues es que es el disco duro, o no, pues es que creo que es el monitor, es que creo que es la tarjeta madre, ya hasta empiezan a dominar el tema de lo que puede tener su computadora, ¿sale? Entonces, esto sería esa computadora a el nivel superior como tal. Ahora, lo que nosotros buscamos cuando estamos hablando de la estructura, ya estamos hablando de ciertas partes físicas que existen, ¿sale? Como la unidad aritmética lógico, la unidad de control, los registros y la interconexión interna del CPU. Entonces, nosotros aquí ya estaríamos viendo un proceso distinto. Ya no estaríamos viendo la computadora como la conocen las personas normales. Tú ya estás viendo que realmente necesitas o existen otros elementos más que son los que hacen que la computadora funcione. Probablemente lo podríamos ver como mecánico, ¿sale? Es decir, cómo funciona un automóvil. Entonces, aquí tú ya podrías ver, ok, si me voy a meter un poquito en la programación de equipos de cómputo, entonces yo necesito saber cómo hace la lectura, cómo hace la escritura, a dónde lo tengo que enviar, a dónde lo tengo que mandar, porque de acá es como le tengo que indicar a la computadora las diferentes partes que va a tener que realizar como tal, ¿sale? Y pues al final aquí se pueden ver todos los elementos que contiene nuestro equipo de cómputo, ¿sale? Entonces, ahí van a estar, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver o lo que nosotros vamos a tener con respecto a la computadora. Entonces, el todo ya viene siendo la computadora como nosotros la conocemos, pero internamente nosotros sabemos que nuestro equipo de cómputo está trabajando bajo una arquitectura. Ahorita es todo bastante global y ya después vamos a ver por qué es una arquitectura y por qué es otra arquitectura. Sale ya, dirías, ok, entonces por eso funciona más rápido, por eso a lo mejor me conviene una arquitectura de este tipo, por eso a lo mejor si voy a recomendarle a alguien una computadora, pues voy a tener que tener tal característica de equipo de cómputo para que realmente la computadora funcione como tal, ¿sale? Pero con un poquito mayor de idea de por qué la computadora está funcionando de esa manera, ¿sale? Entonces, ustedes, un procesador, ¿por qué escogen un procesador con respecto a otro? ¿Qué es lo que ven en el procesador? El precio, la marca, ¿por qué escogerían un procesador como tal?
O simplemente cualquier computadora, dicen, pues, va, con esta hago lo que necesito. Escucho, Gio. En mi caso, si tuviera el presupuesto para comprar una nueva que yo quisiera y tuviera que elegir una, más que nada la orientación del procesador, porque por ejemplo, si hablamos de Intel, yo soy un partidario de Intel. AMD, la verdad, no me da mucha confianza. En el caso de Intel tenemos pues varios tipos de procesadores, ¿no? Y en mi caso buscaría hacia qué público está orientado ese procesador, porque por ejemplo los Core i numeración, la que sea, por lo que investigué, están orientados principalmente a personas gamer, se dedican a jugar, y también a personas que, pues no sé, consumen contenido multimedia, ¿no? Y en mi caso, como yo ya no juego realmente y me dedico más a utilizar programas que requieren computación en bruta, pues investigué que, por ejemplo, la línea Xeon es la que sirve más para ese tipo de cuestiones, porque es un tipo de procesador que puede estar encendido mucho tiempo sin problemas, no se traba y tiene mucha potencia bruta para trabajos matemáticos de programas de trabajo, ¿no? Ok, entonces, ya más o menos estás entendiendo el concepto, ¿no? Nosotros va a depender muchísimo de lo que necesitemos. Al final de cuentas, Intel está bastante ligado a Windows, entonces realmente están muy ligados y se le saca mayor provecho a un procesador Intel dentro de Windows. Si tú tienes un AMD y lo quieres trabajar en Windows, probablemente no vas a tener las mismas, ¿cómo llamarlo? Los mismos beneficios que te podría dar el Intel en Windows, porque están muy relacionados como tal. Pero si te vas a Linux, Linux tiene esa característica, que realmente te puede trabajar muy bien los dos procesadores como tal. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que buscan, no? Tú me mencionaste, ya te fuiste a un nivel un poquito más alto, pero probablemente como usuario normal, como gamer, como un usuario de una computadora, probablemente lo que voy a buscar sería un poquito de el caché. Ese procesador, ¿cuánta caché tiene? ¿Por qué? Porque sería parte importante si es que quiero que mi computadora sea un poquito más rápida con respecto a procesar datos, procesar información como tal. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? Va a depender. A lo mejor yo podría bajarle un poquito la velocidad, ¿sale? Pero yo sé que con el caché realmente el procesador me va a funcionar un poquito mejor, va a tener mejor rendimiento como tal. Entonces, es a lo mejor yo lo que buscaría, buscar un procesador, el cual, si, como tú lo dices, aquí, por desgracia, el problema es el dinero, ¿no? Si tengo dinero, puedo comprarme algo decente, con caché, etcétera, etcétera, pero pues el problema es el dinero, ¿no? Entonces, aquí necesitaríamos ver realmente mi presupuesto hasta dónde llega y qué podría ser algo adecuado para poderlo trabajar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Estos son los dos primeros conceptos y vamos a empezar a checar algo un poquito de las generaciones de la próxima clase, ¿sale? Entonces, lo empezamos a dejar hasta acá y cualquier duda que tengan, esto lo estoy grabando y lo voy a subir a la plataforma, ¿sale? Ya creo que todos están en plataforma, entonces yo lo subo y pues, por ejemplo, ahorita uno de sus compañeros me dijo que se tenía que ir. Les decía que la plataforma que tenemos es un poquito bastante amigable para ustedes, porque en algún momento yo, bueno, en mi caso no sé si todos lo hagan, pero yo estoy tratando de grabar todo esto y subirlo. Entonces, a algunos probablemente, pues, sabes que ya no pude por X, Y, Z, y a lo mejor ya no llegaron acá, pero se va a quedar grabada la información. Entonces, en la plataforma se quedan los enlaces de estos videos, los subo a YouTube y ya después los subo a la plataforma por si tienen algún problema. Yo sé que a veces, pues, nos suceden cosas, por desgracia, entonces ya no llegaron, pero ahí van a estar, ¿sale? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos, y pues bueno, nos estamos viendo la próxima clase, ¿sale? Y pues se siguen cuidando. Igualmente, profe, buen día. Igualmente. Dale, profe. Bye, bye, bye. Bye. Hasta luego. Bye. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye, bye.